Casi siempre nos cuentan la historia de la evolución humana y la libertad como si fuera, no sé, una marcha triunfal. Una línea recta donde, de repente, las cadenas se rompieron para siempre y cruzamos la línea de meta. Pero, ¿y si esa historia de nuestra emancipación está en realidad incompleta? En este análisis del texto base, vamos a meternos de lleno en cómo la libertad no es un trofeo que ganamos y ya, sino un proceso sumamente frágil, una evolución constante que, tristemente, ha sido secuestrada. Lo que nos lleva a una paradoja inmensa. Todo el mundo asume que la abolición de la esclavitud, allá por el siglo XIX, fue el gran final feliz, el cierre definitivo del telón. Pero, si miramos el mundo hoy, tenemos que hacernos una pregunta bastante incómoda. Para poder desentrañar todo esto, ¿terminó realmente la historia de la libertad con la abolición? Este es exactamente el punto de partida que nos obliga a cerrar los libros de historia tradicionales por un momento. Y ahí es donde entra el investigador Thomas Casadei. A través de su análisis tan minucioso, él básicamente hace pedazos ese mito. Nos recuerda, y de una forma bastante contundente, que la esclavitud no es un monstruo que derrotamos en el pasado, y que ahora solo vive en los museos. Para nada. Al contrario, es una realidad global que ha estado mutando y evolucionando silenciosamente, adaptándose a la perfección a nuestros tiempos modernos. Muy bien, pasemos a la primera sección. ¿El fin de la esclavitud? Aquí es donde empezamos a ver la trágica ironía de nuestra era. Se supone que hoy en día los derechos humanos están en su punto máximo, pero la realidad nos da una bofetada con este número. 27 millones. Según las estimaciones del investigador Kevin Bales, ese es el número mínimo de personas esclavizadas en el mundo ahora mismo. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera por mucho a todas las personas sometidas a la esclavitud durante los siglos del comercio transatlántico. Hablamos de una realidad masiva que a menudo ni siquiera vemos, un estancamiento brutal en la evolución de nuestra libertad. Pasemos a la sección 2, de la propiedad a la vulnerabilidad. Si la esclavitud sigue existiendo en números tan absurdamente altos, tenemos que entender cómo funciona hoy, siendo ilegal en absolutamente todas partes. Y la respuesta es que el mecanismo de opresión simplemente mutó. La evolución no fue hacia la libertad total, sino hacia un cambio de sistema. Pasamos de un sistema basado en títulos de propiedad legal a uno enfocado 100% en la explotación económica. Pongámoslo así. En la antigua esclavitud, una persona era una inversión carísima que había que mantener a largo plazo. Hoy, la nueva esclavitud se basa en el control a través de una vulnerabilidad extrema. Es temporal, es altamente rentable y, lo peor de todo, no necesita ningún papel de propiedad formal para ejercer un control absoluto. Esto nos lleva a una realidad oscurísima que detalla el texto, el concepto de personas desechables. Hablando de la evolución de la libertad, esto es dar un salto gigante hacia atrás. En sus rincones menos regulados, la economía moderna ya no ve a estos seres humanos como un capital que hay que cuidar. Básicamente los ve como artículos de usar y tirar. Es una transformación súper aterradora donde el valor económico de una vida humana se fue al piso simplemente porque hay demasiada gente en situación de extrema necesidad. Vamos a la sección 3. Formas de la nueva esclavitud. Obviamente esto no pasa de una sola forma, sino en todo un espectro de abusos. La investigación nos marca 3 tipologías clarísimas de explotación moderna. Primero, el tráfico de seres humanos, que es mover gente mediante engaños o violencia. Segundo, el trabajo forzado, que casi siempre es una trampa de servidumbre por deudas de la que es literalmente imposible salir. Y tercero, el trabajo en condiciones de explotación extrema, esos talleres clandestinos ocultos en la base del sistema. ¿Qué tienen en común todas estas variantes? Que no necesitan de un contrato de propiedad. Se basan justamente en esa vulnerabilidad radical de la que hablábamos. Y para ponerle un rostro humano a estas categorías, solo hace falta ver esta estadística de UNICEF que cita el documento. 1.200.000. Esa es la cantidad estimada de niños que caen en redes de tráfico cada año, ya sea para mano de obra barata o explotación sexual. Es de esas cifras que nos rompen el corazón y que nos demuestran de frente que la lucha por la libertad no es ni de cerca un capítulo cerrado en nuestra historia. De hecho, el autor sintetiza perfectamente la mentalidad detrás de todo esto con esta frase. Y tiene toda la razón. El sistema de hoy tiró por la ventana todas esas excusas históricas rebuscadas. Ya nadie habla de raza o de supuesta inferioridad natural para mantener cautivo a alguien. El único motor de la nueva esclavitud es la ganancia económica pura y dura.
una lógica de negocios completamente vaciada de cualquier consideración moral o legal. Lo que nos lleva a la sección 4, el motor de la explotación. Para entender este tremendo estancamiento en nuestra historia de la libertad, es clave mirar el panorama completo, la macroeconomía y la globalización que le dan gasolina a esta crisis. El texto explica de forma muy objetiva que las redes de los mercados internacionales y las estructuras corporativas son tan complejas que a menudo terminan tapando violaciones gravísimas a los derechos humanos. Básicamente, a través de redes larguísimas de subcontratación, grandes corporaciones terminan beneficiándose del trabajo no pagado en países en vías de desarrollo. El objetivo: reducir costos y maximizar dividendos, así de simple. Es literalmente la tormenta perfecta. Tenemos una explosión demográfica mundial enorme, sumada a cambios sociales rapidísimos, mercados internacionales sin reglas claras y zonas enteras de pobreza extrema. Todo este cóctel genera una cantidad masiva de personas desesperadas por trabajar, y por pura dinámica, cuando la oferta de trabajadores supera por tanto a la demanda, el valor económico de la vida humana cae al vacío, provocando un colapso directo en el valor real de la libertad individual. Y para cerrar, veamos la sección 5. El futuro de la libertad. Bueno, es hora de cambiar de perspectiva. Dejar de ver solo el tamaño del problema y empezar a hablar de la evolución filosófica y práctica que necesitamos para enfrentarlo. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestra historia de emancipación? Casadei llega a una conclusión poderosísima aquí. Las prohibiciones legales internacionales por sí solas no sirven de nada si no atacamos la raíz. Hoy en día la libertad ya no puede ser solo no tener cadenas legales. Tiene que evolucionar para garantizar de manera afirmativa el derecho a una vida digna. Porque si la gente no tiene cómo sobrevivir su día a día, las leyes terminan siendo letras en un papel y nada más. El próximo gran salto en la historia de la libertad no es romper cadenas de hierro, es erradicar esas condiciones extremas que permiten la esclavitud moderna. Volviendo a esa marcha triunfal de la que hablábamos al principio, la verdadera libertad significa tener autonomía real, poder tomar decisiones propias y, fundamentalmente, estar protegido contra esa vulnerabilidad radical que empuja a cualquier ser humano a aceptar la dominación absoluta solo para poder sobrevivir otro día. Así que, a la luz de todo este recorrido, nos queda una reflexión que no podemos esquivar. Si la libertad total y absoluta depende de garantizar una dignidad básica y eliminar esta vulnerabilidad extrema, ¿somos realmente libres mientras exista tanta explotación en el mundo? La evolución de la libertad humana no es una anécdota guardada en un libro de historia. Es un desafío vivo, una obra en construcción que nos exige mantener los ojos bien abiertos.